En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Otro día lunes más, feliz de estar aquí con nuestros auditores del programa Revelando, auspiciado por Asofar, en nuestra querida Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM. Les damos la bienvenida a nuestro radiocontrolador, Claudio Alvarado, que nos acompaña todos los lunes. Y este lunes hacía tiempo que no teníamos a nuestro entrevistado, Maximiliano Duarte, Fundación Piensa, encargado de todas las investigaciones, y nuestro amigo Victorino Ostroza, que siempre nos acompaña con temas tan interesantes que vamos a proponer. Muy buenas tardes, Maximiliano. Muchas gracias por la invitación, María Eugenia. También saludar a Víctor, a Claudio, que están el controlador. Como siempre, un gusto estar acá. Hace tiempo que no nos veíamos, así que listo para comentar todo lo que ha ocurrido en la contingencia política, que es bastante, con una agenda muy enfocada también en seguridad y con noticias nuevas también, que seguramente vamos a hablar de eso, de la última encuesta CADEM, ¿no? Uh-huh. Muy buenas tardes, María Eugenia. Un gusto saludarte, volver a estar acá, y saludo a toda la gente que nos está escuchando aquí en el Mes del Mar. Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar con nuestro entrevistado, que tenemos estos temas políticos importantes, como programa, digamos, especialmente auspiciado por Asofar, tenemos que decir algunas cosas. Tenemos que hablar del programa del Mes del Mar, porque la gente dice, ¿a qué hora será? ¿Cuándo será? ¿Qué es que hay para el Mes del Mar? Bueno, ya se inauguró la corrida del Mes del Mar, en la Municipalidad de Viña del Mar, el 2 de mayo recién pasado, y se inauguró el lanzamiento de la corrida del Mes del Mar, el día 4. El día 8, o sea, el miércoles próximo, vienen los desfiles en los jardines infantiles del Mes del Mar en Valparaíso. El día 10 vienen los desfiles de los colegios en la Avenida Los Héroes de Viña del Mar. Ustedes saben, la Avenida Los Héroes es aquella que va por la Avenida Perú y corta hacia 1 Norte. Ahí es principalmente el desfile de los colegios al que todo el mundo va en general. Y después estos chicos salen recorriendo, digamos, por la Avenida San Martín un rato y la gente se detiene a mirarlo. El 11 de mayo es el desfile de los colegios en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor. El 14 es la práctica nocturna del desfile naval en la Plaza Sotomayor. El 15 es una romería de los bomberos a la Plaza Sotomayor, a la tumba de los héroes. Y hay un lanzamiento el mismo día de una exposición pictórica que no se ha definido el lugar aún. El 18, la regata del Mes del Mar en Valparaíso, en el Molo. El 19, la revista preparatoria en la Plaza Sotomayor en la noche, para celebrar el 21, y el 19 está el desfile en retiro del personal en retiro de la Plaza Sotomayor, y el 21 se celebra el 145 aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa en la Plaza Sotomayor. Esto es de parte de la mañana, la gente, las fuerzas navales están apostadas de las 9:30 de la mañana, esto generalmente parte a las 12:10, ¿no es cierto?, que es la hora en que se hundió la Esmeralda, en la Plaza Sotomayor, para que todo el mundo vaya. Bien cargada la agenda. Bien cargada la agenda. Y el 15 de mayo también es mi cumpleaños. También. Ah, mira, qué bueno. Excelente. Y estaba escuchando lo que estaba mencionando, María Eugenia, el 10 de mayo, el desfile de los colegios. Sí, en la Plaza de los Héroes. En la Plaza de los Héroes. A mí me tocó desfilar mucho tiempo. Yo siempre pertenecí a la banda de guerra. Qué bien. También fui brigadier de caja en bien. colegio. Así que ojalá que lo vayan a ver, porque la preparación de eso es gigantesca. Uno parte ensayando desde marzo, cuando parte el colegio. Ya es muy linda, tal cual. Así que bueno ir a darle apoyo también a los chicos que se motivan y a las distintas delegaciones. A mí me encanta mucho ir. Y el 26 la corrida del Mes del Mar, que ya se lanzó ahora el día 4, y el 26 es el Día del Patrimonio Cultural, cuando todo el Cerro Castillo y todas las
los lugares emblemáticos patrimoniales están abiertos, y el día 30 hay un operativo médico ACRUS en Viña del Mar, que por lo general se va a los cerros con personal naval, ¿no es cierto?, a dar apoyo gratuito médico. Eso en cuanto al programa Mes del Mar. Así que para que sepan, esto sucede todo en el mes de mayo. Ya, y hay algo que quería comentar antes a propósito de, que fue que la semana pasada estuve aquí 3 días, el Amerigo Vespucci, o el buque escuela, el buque madre escuela de la Armada Italiana. No había venido nunca a Chile. Y tengo que comentar que estuve con los marinos italianos y estaban impactados de lo que el cariño que se les tenía a los italianos y el gran despliegue a los italianos que había aquí en la región de Valparaíso. Seguramente ellos por eso vinieron a Valparaíso. La verdad que estaban muy, muy contentos de haber estado. Encontraron gente muy cariñosa, muy atenta. Esto quedó con una muestra permanente hasta todo el mes de mayo de los 5 mares que cruzan, digamos, Italia, que son el mar Adriático, el mar Tirreno, mar Mediterráneo, mar Jónico y mar de Cerdeña. Uno siempre piensa Adriático, Mediterráneo, por ahí se va, ¿no es cierto? Se le olvida el mar Tirreno, pero eso es importante decirlo, porque está en el Museo de Historia el Museo Naval y Marítimo en Valparaíso, que esta muestra hasta todo el mes de mayo. Así que importante a aquellas personas que les interese la cultura italiana, la geografía italiana, que ojalá vayan a verlo, y en un lugar tan emblemático como nuestro Museo de Historia Marítima y Naval. Así que eso quería comentarle. Estuvo muy bien organizado por la Embajada de Italia. Terminó esto con una muestra de Italia en la Escuela Italiana de Viña del Mar, donde se pudo conversar mucho con todos estos marinos, oficiales varones, oficiales mujeres. Muy interesante ver oficiales mujeres italianas con las que uno podía conversar abiertamente. Había muestras de pizza, de fogaza, de un chef italiano, la Andrea Tessa cantó, etcétera. Entonces fue muy interesante. La verdad es que estuvo atestado todo el día hasta las 4 o 5 de la tarde. Eso quería comentarles respecto a lo que es naval. Ahora pasemos al tema político con nuestros entrevistados. Víctor, dígame. Nuestro primer tema hoy día va a ser la CADEM. ¿Qué te parece a ti la CADEM, donde el presidente por primera vez baja su aprobación del 30 a un 24%? Sí. ¿Qué nos dice eso? Sí. Siempre se dice que las encuestas son una foto del momento, ¿no es cierto? Son algo que grafica el momento país, y yo creo que con esta baja significativa que tuvo la aprobación del presidente, el aumento significativo en la desaprobación, se cae un poco el relato que venía diciendo el gobierno desde el sábado de la semana pasada hasta el pasado, hasta antes, que era que su relato era que el país estaba normalizando, que ese había sido su gran aporte a la gestión en estos 2 años, porque se les preguntaba, se les sacaba el pizarrón a las personas del gobierno, al presidente Boric, ¿qué se ha hecho en estos 2 años? Y ellos salían, no, el país se estabilizó, el país está tomando rumbo de crecimiento, el país ya no hay tanto desorden público. Eso era lo que se decía, ese era su gran legado, por así decirlo, dentro de estos 2 años. Pero con lo que ocurrió el sábado pasado, por lo menos, quedó en evidencia que no era así su relato, y la gente lo pudo ver. Y le pega en la línea de votación, la línea de flotación al gobierno de este 30% que tanto se aferran ellos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque bajó, aquí tenemos los datos, la aprobación bajó de un 30 a un 24%. Un 6%. 6 puntos. 6 puntos es mucho. Y además la desaprobación subió 5 puntos del 65 al 70. Yo creo que esta tendencia a la baja va a ir creciendo, lamentablemente para el gobierno, ya que según yo no alcanzó a tomar las declaraciones que señaló el presidente Boric la semana pasada, donde se desmarcaba un poco de esta figura del perro matapacos, que significa tanto, el perro negro matapacos como es su nombre, significa tanto para las personas que apoyaban el estallido social, que apoyaban la violencia en las calles y que apoyaban la refundación de Carabineros, que no es poca. Es bastante la gente que estaba en esa posición, y como lo dijo el jueves, según yo la encuesta CADEM no alcanza a tomarlo, lo que dijo el jueves en la mañana, y por lo que yo creo que va a seguir perdiendo puntos en este porcentaje del 30%, como se le dice, que tenía el gobierno. Así que el presidente Boric, yo creo que va a tener que replantear su estrategia. Hablábamos recién fuera de cámara, fuera de en off, por así decirlo. Sí, claro. Decíamos que el presidente decía una cosa, pero a la hora de ejecutarla no podía.
no podía por distintos motivos. Entonces está entrampado un poco. Muy entrampado. Está entrampado. Muy entrampado. Veo al presidente muy entrampado porque ya, primero no puede sacar sus reformas, su reforma tributaria, su reforma de pensiones, su reforma de crecimiento, entre comillas, y además está entrampado en este relato, tratar de posicionarse como un presidente duro frente a la delincuencia, duro frente a la inmigración, que uno empieza a hacer un poquito de recordatorio de las cosas que él decía y que hacía en el pasado y no hay relato. Sí, bueno, de hecho, Maximiliano. A eso hay que sumar que en este lamentable asesinato de Los tres los carabineros. en el Alevoso, criminal, macabro. Terrorista. Terrorista. Bueno, hubo también una interpelación directa de uno de los familiares, el hermano de uno de los fallecidos, que hizo una interpelación al presidente Boric diciendo que detrás de los uniformados hay una persona, con este también afán, yo creo, de resaltar que algo que es evidente, que son seres humanos, pero que fueron completamente deshumanizados durante el estallido social. Y eso, Absolutamente. o sea, lo que pasó, hay tweets de autoridades hoy día de gobierno, de ministros, por ejemplo, el ministro de Economía, que decía que el pueblo de Chile tiene derecho a odiar a carabineros. Estaba la ministra Jara, la ministra del Trabajo, con la polera del perrito en Matapaco, que hoy día todos le hacen el quite, pero que todos sabemos que hubo un apoyo transversal a lo simbólico que eso representaba. Y hoy en día creo yo que lo que refleja la encuesta CADEM es una baja de apoyo, valga la redundancia, de la propia base de apoyo del presidente. Claro, exactamente. Porque todos sabemos que el 70% de Chile está en otra sintonía, quiere justamente velar por el orden público, el crecimiento de la economía, seguridad, donde las acciones, no las palabras, sino las acciones del gobierno ha sido muy errática y bastante que desear. Entonces este 30% creo que se le está demorando un poco por esta inconsecuencia que tiene el presidente Boric con su propia tribu. El presidente no hablaba nunca de terrorismo cuando estaba en campaña. De hecho, decían que no había terrorismo, sino que era conflictos rurales. Siempre violencia rural. Violencia rural siempre le hacían en el quite al término. Ahora el presidente habla derechamente de terrorismo, pero básicamente habla de terrorismo porque no tiene por dónde hablar de otra cosa cuando es evidente lo que estamos viendo. Bueno, hasta el mismo fiscal nacional en la semana pasada en Tolerancia Cero dijo que eso se podía interpretar como violencia rural. No se ha certificado que sea terrorismo, pero ¿en qué país vive el fiscal nacional? Pero todos los indicios muestran que acá hay organizaciones absolutamente, terroristas que tienen control sobre el territorio. Las mismas autoridades han dicho que hay ciertas zonas del país donde la presencia del Estado está ausente, pero no porque no quiera estar ausente, sino porque no se le deja, claro. Lo sacan a balas. Sí, tenemos que acordarnos cuando la ex ministra del Interior, que ya pocos se acuerdan, que era Isquia Siches, sí. Cuando dijo que esto era problemas que se solucionaban con diálogo y fueron con este buenismo. No alcanzó a llegar no alcanzó a llegar y sacaron a balazo a la ministra del Interior. Eso es muy grave y muestra también lo que está ocurriendo. Y también quiero destacar lo que dijo Víctor sobre este relato de que este gobierno velaría por la estabilización del país. Oye, si ellos mismos lo desestabilizaron. Con el estallido. Esto es como cuando uno rompe algo y quiere atribuirse el mérito de después repararlo, cuando en partida nunca se dio de roto. Claro. En segundo lugar, sobre la estabilización, que viene inconsecuente, porque cuando uno habla de estabilización, esto es como cuando un paciente está sufriendo y hay que estabilizarlo. En el fondo lo que uno hace es tratar de retroceder el tiempo, ¿no? Es como tratar de arreglarlo a la situación a un tiempo pasado. Yo le pregunto al presidente y a todos sus adherentes si que ellos cuando estaban haciendo campaña en el 2021 velaban por volver al 2018. O sea, ¿ese era el relato? ¿O ellos siempre empujaron a que había que ir hacia el futuro, hacia adelante, hacer un gobierno transformador? Esa era la palabra, un gobierno transformador. Entonces ahora no se pueden jactar de que están tratando de retomar a los niveles antes del estallido, tanto en la situación económica, tanto en la situación de seguridad, cuando ellos nunca quisieron retrotraerse a esa situación, sino que querían empujar el cerco aún más allá, ¿no? Ellos querían transformar, ellos querían plurinacionalismo, querían sistema de justicia paralelo, querían debilitar las reglas sobre el derecho a propiedad, autonomía territorial e indígena. Ese era el proyecto del absolutamente, gobierno. Con la Constitución. Lo que pasa es que la ciudadanía le dio un portazo con un 62%, perdón, el 4 de septiembre de 2022, pero ahí estaba la transformación. Claro, ahora como ellos no pueden empujar y no tienen ni siquiera mayoría política ni social para hacer ese tipo de transformación, ahora como que reculan un poco y dicen, no, que nosotros en verdad lo que nosotros vinimos a hacer acá es a estabilizar el país.
¿no? Pero No les queda otra, sí, los desestabilizaron ellos. Pero para estabilizar el país tú tienes que utilizar los conceptos como son y hablar de terrorismo, hablar también de que el perro negro matapaco es una ofensa, carabineros como el presidente dijo. Obviamente le va a traer problemas con su propio mundo, que se siente muy identificado desde el punto de vista simbólico. Pero tengo que saber que el núcleo más duro de apoyo del presidente no es un núcleo de apoyo que esté velando por una mejora en la gestión. O sea, eso como suena demasiado concreto. Ellos lo que buscan son transformaciones simbólicas. Cuando uno comienza a destruir los símbolos, es una cuestión casi media sectaria, ¿no? Como yo vi que muchos hablaban de que el perro matapaco era como un becerro, que lo llevaban para todos lados. Lo quisieron poner en su momento, cuando sacaron al general Baqueano, quisieron poner al perro matapaco también para como hay un simbolismo ahí, como que ganamos la calle, ganamos los símbolos. Ahora nosotros solamente rendemos pleitesía a las nuevas imágenes que surgieron a propósito de la protesta, y destruir todo ese simbolismo obviamente va a generar, va a revolver un poco el gallinero del 30%, porque el otro 70% ya estaba claro que nunca le rendió pleitesía al perro y que llama al terrorismo con la palabra que merita. Así que esto solamente va a traer, como decía Víctor, un problema en la base de apoyo que ya se está viendo mermada. Y habrá que ver cómo siguen en las próximas encuestas, porque, claro, puede que haya sido una casualidad una vez, ¿no? Quizás dos ya son tendencias. Entonces yo creo que va a ser muy importante ver la encuesta del domingo y la subsiguiente, porque recordemos que luego viene la cuenta pública. La cuenta pública, entonces nos va a tener que decir. Eso es el problema que tiene ahora que el presidente... ¿Qué avances va a poder dar cuenta? Que para eso es que se hace la cuenta pública, ¿no? Va a avanzar en temas de seguridad para de comenzar, seguridad. ¿no? Él tiene, yo lo escuchaba la otra vez en una entrevista, decía, estoy orgulloso de que en mi gobierno se hayan aprobado 52 leyes en temas de seguridad. Él se lo atribuía, ¿no es cierto? Pero uno puede ir a los datos ¿cuáles proyectos del presidente Boric aprobados en seguridad fueron presentados por él? Claro. Muy pocos. Por ejemplo, 16 de esos proyectos fueron, 12 de esos proyectos fueron presentados por el presidente Boric. 40 fueron por el gobierno anterior, creo. 40 fueron entre presidentes anteriores y mociones parlamentarias. Y además, muchos de esos proyectos que el presidente se jacta que fueron aprobados, se aprobaron a pesar del Partido Comunista y el Frente Amplio, que votaron en contra cuando se intentó legislar. Se legisló a propósito de que la oposición lo permitió y el socialismo democrático también lo permitió. No a propósito de que el grupo fuerte, el nicho, que es Apruebo Dignidad, el Partido Comunista con el Frente Amplio, lo quisieron aprobar, porque uno si ve el historial de votaciones, muchas de esas votaciones fueron rechazadas o hubo abstenciones de parte de la coalición más dura del presidente. Entonces, quizás se presente de nuevo y diga, estas 252 leyes que se están aprobando fueron en mi gobierno, pero bueno, hagamos el desglose bien. Y luego efectivamente, se aprobaron aquí, no fueron presentadas acá. Y lo más insólito, como decía Víctor, que se habla mucho de que la oposición es intransigente, pero en este caso la oposición vota con el presidente cuando él pone los proyectos de seguridad, y es el oficialismo el que ejerce de oposición. Claro. O sea, es increíble, absurdo. increíble. Oye, ¿y qué pasa en las elecciones? Porque es tanta la caída del presidente que viene ahora un tema para las elecciones de octubre. Entonces, dice que sobre las elecciones de octubre, la encuesta CADEM, el 47% votaría por candidatos de la oposición actual, mientras el 33% votaría por candidatos que apoyen a la coalición de gobierno. Sí. Va a ser así. Color de hormiga se ve la cosa para no, claro. Sí, o sea, pero hay un tema con los independientes ya. Eso mismo, yo quería decir, porque claro, una cosa es hablar de la oposición, que es muy amplia hoy en día, y otra cosa hablar qué tipo de oposición. Y hay una pregunta de la academia que es más específica, que habla justamente, hace la pregunta por partidos. Es decir, ¿por quién votaría usted? Por el Independiente, Partido Republicano, después agrupan a Chile Vamos, UDI, RN, Bópoli, y así sucesivamente. Y resulta que quien va a primer lugar son los independientes en la encuesta académica. Claro. El 21% va a votar por un independiente. Pero con tendencia de derecha. Uno podría decir, claro, con tendencia Chile Vamos. O más bien. O republicana. Tendencia opositora. Tendencia opositora. Bien. Y luego el partido que está mejor aspectado es el Partido Republicano, con un 16%. Luego Chile Vamos con un 11%. Y ya después se escapa un poco atrás el Partido Socialista con PPD con un 7%, y al final está el Partido Comunista y el Frente Amplio con un 5%. Y luego vienen otros partidos que en verdad, no sé, y no sabe por quién votaría, claro. Pero yo diría que
que llama mucho la atención que el Frente Amplio y el Partido Comunista tengan tan poco apoyo, y particularmente el Frente Amplio, que es la coalición gobernante, ¿no? Con el Partido Comunista. O sea, entre los dos suman un 10%. Suman un 10% que... O sea, la gente está dispuesta esta vez a ir a votar por quien ellos creen que se merecen el voto de Chile. Ahora, en todas las alcaldías. Lo complejo de esta elección, que es la territorial, es que no es ideológica. Porque sí. A diferencia de la Cámara de Diputados, que hay un sistema proporcional donde justamente quedan más o menos representadas la misma proporción, o sea, esto que estamos hablando ahora estaría representado en escaños. En cambio, la elección territorial es distinto, porque gana uno solamente en la alcaldía. Entonces ahí tiene mucho valor los distritos o los límites comunales, y ahí tiene más valor, creo yo, el factor territorial más que el ideológico. Sí. Porque hay ciertas comunas que tienen un color marcado. Claro. Hablemos de acá mismo de Valparaíso, donde creo yo que independiente de que haya también se haya movido harto el gallinero en lo que es el oficialismo y hayan primarias y muchos candidatos, creo yo que lamentablemente quien tiene todavía las de ganar, si no es Sharp, va a ser alguien de izquierda. Alguien de izquierda dura. Claro. Entonces, el PS, el Boris Kuleva, o alguien así. Convergencia Social, Camila Nieto. Ahí uno ve entonces que la lógica de la ideológica no siempre va de la mano con las territoriales, y así que yo tendría mucho ojo también. ¿Cuál crees tú? Hacémonos hacer un cortito. ¿Cuál crees? ¿Por qué tanto apoyo al alcalde Sharp cuando la verdad que por lo menos ni en los cerros ni en el plan se ve avance? Avance no en cuanto a orden, a limpieza, en los cerros tampoco, uno que deambula, digamos, en auto por los cerros, hoyos en los caminos, basura en las calles. ¿A qué se debe? ¿Tiene un ejército de personas que están apoyándolo? Bueno, evidentemente hay un despliegue territorial que es bien importante a nivel municipal, y esto no solamente pasa en Valparaíso, pero también hay ciertos grupos de interés que salen de lo tradicional. Por ejemplo, cuando el alcalde fue suspendido en sus funciones por 30 días, hubo una manifestación en favor de Sharp. ¿Y quiénes estaban ahí? Estaban todos los representantes del comercio ambulante. Pero por ese va a ser el gran tema que le va a dar el apoyo. Ahí uno dice, oye, ¿por qué los comerciantes ambulantes están apoyando a un alcalde cuando el alcalde debiese ser el principal responsable en erradicar justamente el comercio ambulante? ¿Por qué ellos le dan el voto? ¿Por qué ellos entregan los permisos si tiene más de 3.000 permisos entregados? Entonces, ahí hay un tema, creo yo, y lo otro que también va a cambiar mucho la dinámica de esta elección y le da algo de incertidumbre, el tema del voto obligatorio. Claro. Tenemos que pensar que no solamente con voto voluntario muchos adultos mayores no fueron a votar porque estamos en plena pandemia. Cuando uno ve también el margen de apoyo del gobierno y uno hace como la diferenciación por rango etario, las personas sobre los 45 años son muy de oposición al gobierno, y el núcleo duro de apoyo del gobierno hoy en día está en los jóvenes entre 18 y 30 años. Entonces hoy en día tienes voto obligatorio, ya no estamos en situación de pandemia, el doble de personas va a votar, que eso le da algo de incertidumbre. Y de parte, muchos adultos mayores que no pudieron votar la vez anterior probablemente vayan a votar ahora, o sea, van a votar porque es obligatorio y tiene una tendencia más opositora que oficialista. Ojalá. Entonces yo creo que ahí hay un punto también que le da algo de incertidumbre, y que a estos muestreos que a veces se hacen a nivel de encuesta, no necesariamente la van a apuntar esta vez, porque hay un votante que hay que tratar de descifrar, ¿no? Que es un votante nuevo, que ahora se va a expresar. También pensemos en los grupos de extranjeros. Estoy hablando de extranjeros que vinieron por paso regular, o sea, que vienen con permiso, que están regularizados, que tienen domicilio en Chile y que después de varios años pueden acceder al derecho a sufragio. Entonces también hay una masa de votantes. ¿Pero tú no crees que esos están en el comercio ambulante? Porque en el comercio ambulante lo ve uno mucho, no sé, venezolano, extranjero. Sí, pero a mí me da la impresión, por ejemplo, que el venezolano... regular, sí. No está en el comercio ambulante. Es más oposición. Es más oposición, claro, porque viene escapando del régimen de Maduro. Sí, ya Yo hoy día veía una nota en el Mercurio de Santiago que salía que los inmigrantes regulares están en contra de que haya más inmigración. Exactamente. Ellos están a favor de controlar la frontera. Sí. Y eso... O sea, pensemos lo que ocurrió ahora en el caso del turista peruano que mataron en Yungay, que fue terrible. O sea, cerca de la casa del presidente. A metros de la casa del presidente, para quienes no... Yo creo que muchos, incluso se mostró el video por los medios de televisión, pero fue una persona que fue a asaltar a otra, un delincuente fue a asaltar, le entregaron todo.
Le hicieron todo lo que... La víctima hizo lo que a todos le dicen que hay que hacer cuando te asaltan. Claro, entregar todas las cosas, no poner ningún tipo de resistencia, y se le viene el video, claramente, y luego que le quitan todo, le disparan en la cabeza. ¿Quién era? Era un venezolano que era irregular. Y uno habla, como dice Víctor, uno habla con las personas que vienen, que son la inmensa mayoría, que vienen acá a buscarse una oportunidad con toda la ley. Y ellos mismos dicen que este grupo de personas que vienen a delinquir a Chile, derechamente, por culpa de ellos meten a todo el mismo saco, ¿no? Sí. Entonces yo creo también que como dice Víctor, el inmigrante que está regularizado y que viene escapando del régimen dictatorial de Maduro, o sea, está mucho más con más incertezas y más incertidumbre esta elección, a pesar de lo que se pueda pensar, lo que se pueda ver. Sí. Hay el voto obligatorio y ciertas características que va a tener el votante van a delimitar esto. Ahora, el alcalde Sharp todavía no ha dicho que se va a presentar, aunque creo que sí lo va a hacer y sería su última oportunidad de 4 años, que terminaría de dejar, por así decirlo, la embarrada en Valparaíso para después presentarse a las senatoriales, porque esa parece va a estar difícil esa senatorial. Claro, podríamos en otro programa hablar porque va a estar muy interesante esa senatorial. Entonces, la verdad que, bueno, dejemos estos 4... Y va a estar muy interesante esa senatorial, explicándome un poco como anticipo de ese capítulo que vamos a tener, porque quienes no saben, el próximo año, claro, se votan diputados en todas las regiones, pero no la senatorial parcial. Claro. Y nuestra región hay senatorial. Nos toca. Y no hay metropolitana. No hay metropolitana. Entonces ahí uno ve mucho turismo electoral. Y hay muchos pesos pesados que suenan para ser senadores acá en la zona. O sea, digamos, Maya Fernández suena. Elizalde. Carol Cariola también suena. O sea, ya tenemos tres de comité, 3 ministros que suenan para venir acá. Pero cuando lo lees por el lado de la oposición, suena incluso también Carter. Suena Undurraga. Undurraga también, que es diputado de Bópoli. Sí. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, también suena como senador acá. Sí. Vamos a tener que hacer una dura campaña para eso. Sí. Entonces, Juan Ignacio Latorre en el oficialismo, que me imagino que querrá ir a la reelección. Pero también hay varios que le quieren quitar ese cupo a Latorre. Ibáñez. Son cinco cupos nomás. 5 cupos que están muy disputados. Y como no hay elecciones en la región metropolitana de senadores... se están viniendo todos para acá. Se van a venir varios para acá. Ahora, yo creo que es importante para nuestros auditores decirle que así como de repente uno no ve los medios escritos, sí ve a la televisión, por supuesto, y de noche, porque están en nuestros programas a veces como Estadio Nacional y Tolerancia Cero, que son muy significativos, representativos, y la verdad que nos están dando ya una señal de cómo piensan. ¿Te fijas todos estos personajes? Cómo piensan, la Carol Cariola cómo está actuando en la presidencia de la Cámara. Entonces, la verdad es que, a ver, una cosa es querer ir y otra cosa es decir cómo está actuando ahora. ¿Se desdice o se va apoyando lo que ella siempre ha pensado? Claro. Eso es importante que la gente lo vaya viendo, porque yo creo que el votante actual tiene que votar informado. No es que tiene que votar porque le llegó un papelito, un flyer, alguien fue a volantear a su cerro. El votante actual tiene que decir, a ver, voy a efectivamente voy a informarme. Bueno, me están avisando aquí que tenemos una pausa de 5 minutos. Vamos a poner un tema de Pedro Mazzone, Van pa' mar adentro, en este mes del mar. Continuamos con nuestro programa Revelando esta tarde, día lunes. Estamos aquí con Maximiliano Duarte, Fundación Piensa, ustedes ya lo conocen, y Víctor Inostroza, otro gran amigo también de la Fundación Piensa. Tenemos que aprovechar estos últimos meses que nos quedan con Maximiliano, que se nos va a ir a Inglaterra a estudiar a Londres. Estamos felices por ti y sabemos lo bien que lo vas a pasar. Y vas a estudiar mucho. Eso es lo más importante. Sí, es el objetivo. Te vas a encontrar con Ignacio Aravena ya, porque todavía va a estar. En julio presenta su tema y en diciembre lo defiende. Así es, Ignacio Aravena, que es urbanista, que bien destacado, escribe para Mercurio de Santiago, La Segunda. Acá el de Valparaíso también. Mercurio del Paraíso, quien es investigador asociado de Fundación Piensa, y como tú decías, está terminando su doctorado ya en la London School of Economics, y seguramente va a dar que hablar porque los temas que están muy en la agenda también hoy en día son urbanísticos. Absolutamente. Lo que pasó con los incendios, lo que pasa con el plan de emergencia habitacional, y lo dejo ahí como nombre a seguir porque seguramente va a dar que hablar pronto, ¿no? Pronto, lógico. Y vamos a tener que invitarlo porque lamentablemente la última vez que lo entrevisté vía telefónica no salió muy buena la entrevista, entonces me pidieron que, la verdad que para la próxima ojalá estuviera acá. Claro. Así que bueno, le deseamos. ¿Tú también vas al London School of Economics? Sí, si Dios quiere y todo sale bien, en principio de septiembre parto a Londres a estudiar
un máster en políticas públicas en la London School of Economics. Eso me parece espectacular. Sí. Tenemos a varios amigos nuestros que han estado ahí, entre ellos Vicente Alti, está ahora Ignacio, etcétera. Y tú, Víctor, más adelante. Más adelante. Sí, sí. Bueno, seguimos con los temas, entonces, la verdad que está muy interesante el tema político, pero lo vamos a dejar para una reunión aparte, completamente aparte. Bueno, sabemos que la aprobación del presidente cayó y muy mal. El nivel vuelve a estar muy por debajo. La gente. De hecho, paréntesis, María Eugenia, Sí. que un dato que viene relevante. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió el segundo año de Michelle Bachelet y el segundo año de Piñera, o tercer año, perdón, en la misma academia, a esta época, Boric está peor evaluado que lo que tuvo en su momento Piñera y Bachelet. O sea, así de mal es la evaluación del presidente actual. Claro, después se desbandó la aprobación, se fue en picada el presidente Piñera porque vino lo del estallido social. Pero la imagen, a la foto, a mayo, del tercer periodo de cada uno de estos tres presidentes de quienes estábamos hablando, quien ha tenido la peor evaluación y la mayor desaprobación es justamente el presidente actual, Gabriel Boric. Entonces eso también hay que resaltarlo porque otra cosa es con guitarra, ¿no? Yo vi unos tweets también de Giorgio Jackson en su momento cuando era parlamentario, que hacía una especie como le ponía nota, de una escala del 1 al 7, esto significa como un 2,6, no podemos tener un presidente con este nivel de aprobación. Imagínate ahora. ¿Quién le diga a Giorgio Jackson que ojalá, yo sé que está en Barcelona viviendo ahora, haciendo clases, vaya a saber uno de qué, pero ojalá que esté viendo también la encuesta y haga esa reflexión. Sí, es verdad. El presidente Boric tiene peor nota del 1 al 7 que la que tenía el presidente Piñera cuando él escribió ese tuit infame. Así que solamente ahí lo dejo. Bueno, importante. Como comentario. Ya. Entonces pasamos ahora al tema que nos convoca además esta tarde, que sería la Ley de Seguridad del Estado y las reglas de uso de la fuerza. Sí. ¿Tienes algo que decir? Sí, a propósito, para contextualizar un poco a nuestros radioescuchas, a propósito de lo que ocurrió en el sur, este crimen, este atentado terrorista en el cual fallecieron 3 carabineros, los parlamentarios suspendieron su semana distrital, que es esa semana en la que una vez al mes los parlamentarios van a sus territorios, no legislan, no están acá en el Congreso, en el Valparaíso ni en el Congreso en Santiago, sino que suspendieron eso para ponerse a legislar y se pusieron a legislar básicamente sobre 3 temas. A mí me hubiese gustado que hubiesen sido 4, pero 3. El primero es las reglas del uso de la fuerza, que intenta darle certeza jurídica a nuestras policías y a los militares a la hora de controlar el orden público, cosa que es muy polémico. La otra también es la creación del Ministerio de Seguridad, que saldría un poco desde el Ministerio del Interior y, bueno, habría que ver lo pertinente que sería aquello, pero se avanzó, se aprobó. Y lo otro, que es muy interesante, que es la ley antiterrorista que se aprobó también en el Senado y que se va a ver ahora en la Cámara de Diputados. Y hay una ley que a mí me hubiese encantado que hubiese avanzado, porque todo el mundo dice que tenemos que avanzar en esa dirección, que es la mejora a nuestra ley de inteligencia. Eso. Que no avanzó la semana pasada, solo una sesión en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que allí está en segundo trámite, y a mí me preocupa que no avance, porque yo veía la semana pasada, todo el mundo decía, para combatir el terrorismo y para combatir el crimen organizado necesitamos inteligencia, necesitamos trabajar con inteligencia, el Estado tiene que tener mayor capacidad de inteligencia, de estrategia para atacar el crimen organizado. A mí me llama mucho la atención que se haya avanzado muy bien en la ley antiterrorista, que a mí me parece que es un avance sustancial, en la regla del uso de la fuerza para darle certeza jurídica, y en el Ministerio de Seguridad, que en esa yo no estoy tan a favor, ya que creo que con las herramientas que tiene el Estado se puede, sino que lo que se necesita es darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, pero no se avanzó en la ley de inteligencia. Eso es bastante grave. Yo ahora estaba viendo la tabla de la Comisión de Defensa y se va a sesionar un poco, pero no hay tanta urgencia en que avance. Yo escuchaba también una entrevista a Pablo Urquizar, que era el encargado de la macrozona sur en el gobierno de Sebastián Piñera para todo esto del terrorismo que ocurre allá, y él decía, nosotros, cuando vemos la experiencia comparada, como por ejemplo España eliminó la ETA después de tantos años, lo hicieron con inteligencia y con un acuerdo transversal. Absolutamente. Se juntó el PSOE, que es el Partido Social Obrero Español, con el PP, con el Partido Popular, que vendría a ser la derecha tradicional, y dijeron, vamos a hacer un acuerdo transversal, vamos a avanzar en temas de inteligencia y vamos a terminar con estos terroristas que eran la ETA, y la terminaron, la descabezaron. Entonces, para mí es bastante preocupante que no se avance en eso, pero
también tenemos los otros temas que son las reglas del uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad y la ley antiterrorista. A ver, ¿qué opinas tú de la regla de uso de la fuerza? Porque la verdad, Maximiliano, es que yo estoy como desconcertada. Se avanza, pero no se avanza para mi gusto. ¿Por qué? Porque la regla de uso de la fuerza es siempre con limitación. Y mientras el Estado, el gobierno, no de definitiva autoridad a las Fuerzas Armadas y de orden, que son quienes ponen el orden, como un poco pasó en Ecuador, que amnistía y uso de la fuerza, y etcétera, etcétera, no vamos a avanzar. La regla de uso de la fuerza se puede avanzar, pero se avanza un pequeño pie. ¿Qué opinas al respecto? Yo no veo que la regla de uso de la fuerza sea tan determinante el avance. Sí, mira, yo creo que hoy día tenemos un problema con el uso de la fuerza, o sea, a juicio de toda la clase política, que está a nivel reglamentario. Entonces, el hecho de que ahora suba a rango legal le da mayor certeza a los uniformados, ya sea Fuerza Armada y a Carabineros. También quiero decir, solamente como para pasar en paréntesis, que estoy de acuerdo con Víctor con el tema, porque quizás no hablemos mucho de esto, que es el tema de la ley de inteligencia. Sí. Todos han dicho que ahí está el gran talón de Aquiles hoy día en Chile. Si no avanzamos en materia de inteligencia, no solamente en poder, la inteligencia no solamente sirve para atrapar rápidamente a los terroristas, sino también para anticiparse a sus actos. Y hoy día no tenemos posibilidad de anticiparnos mucho porque la inteligencia prácticamente no existe. Y esta ley está parada desde el año 2019, justamente a raíz del estallido social, con el tema de la quema del metro, donde no se pudo, se sabía que había un grado de coordinación, nadie ataca 80 estaciones de metro espontáneamente, hubo un grado de coordinación importante. Y acá estamos viendo lo que pasa en el sur, también hay grados de coordinación importantes. Entonces, tenemos nuevamente el mismo vicio de origen, ¿no? Hay grupos organizados de los cuales no nos podemos anticipar con inteligencia, porque en Chile la inteligencia es muy precaria. Muy precaria. Muy precaria. Y lo han dicho todos los ex ministros del Interior, incluido Gonzalo Blumel, que fue el último que tuvo a cargo en materia de gobierno interior durante el estallido social. Eso es una cosa. Ahora, claro, la regla del uso de la fuerza por sí sola no va a hacer mucho efecto si que no hay también un respaldo político transversal a la policía. Exactamente. Lo bueno, eso sí, yo tengo que decir que lo bueno es que hoy en día hay un respaldo social. Sí. En el estallido social no solamente no había respaldo político, o fue muy tibio, o básicamente inexistente, sino que cuando uno veía los mismos estudios de opinión, como la Academia y otras encuestas, se veía que Carabineros y las Fuerzas Armadas llegaron a su nivel más bajo de aprobación. La última encuesta académica, la que estamos comentando ahora, es lo contrario. Llegó como creo que esta es la primera vez que está tan arriba, Carabineros y Fuerza Armada, están en su máximo de aprobación histórico. O sea, en 5 años, alguien que se acuesta en 2019 y se despierta de un coma en 2024 va a haber un país distinto, ¿no? O sea, en 5 años pasamos de que Carabineros era una de las instituciones peor evaluadas, con su mínimo histórico, a ahora ser la con mayor valoración en su pic histórico. Entonces, hoy día hay validación social al actuar de Carabineros. Lo que pasa es que yo veo que esta valoración social no va de la mano a la misma velocidad con la validación política. Y ese es el problema que tenemos ahora. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, porque, claro, los policías ahora se sienten mucho más empoderados quizá en hacer simplemente lo que tienen que hacer, que cumplir sus funciones, que lo que eran hace 5 años. Porque sabía que había al escarnio político, también se sometían al escarnio público. Y hoy día yo veo que eso no está, lo cual es positivo. Y ahora lo que falta justamente es dotar de herramientas, dotar de certeza, para que cuando Carabineros actúe, y las Fuerzas Armadas también, ojo, que hay muchas personas de gobierno, incluso de oficialismo, que están pidiendo que las Fuerzas Armadas actúen también, colaborando a los policías. Claro, pero las Fuerzas Armadas no van a actuar si es que no cuentan con un respaldo, con reglas claras. Ya nos pasó ya. O sea, vimos el estallido social que estaba el mismo presidente actual iba a encarar a las Fuerzas Armadas, diciéndole que se fueran, y ellos no estaban de mano atada con todo lo que es las redes sociales, además con una serie de camarógrafos alrededor, viendo que ojalá lo provocaran para ellos cometer un error y ojalá enjuiciarlo. Entonces yo creo que mientras no exista un pack de medidas que sean complementarias, aquí no hay ninguna bala de plata, va a ser bien difícil que cuenten que sientan ese respaldo. Pero al menos si tienen el respaldo social hoy día. Y también yo diría que más del 50% de la clase política también lo respalda por una cuestión incluso de necesidad, ¿no? Como dice el dicho, que la necesidad tiene cara de hereje. Hoy en día un sector importante del oficialismo, con la vuelta, con la elección a la vuelta a la esquina, obviamente quieren mostrarse como paladines de la seguridad. Pero no lo van a hacer. Porque la verdad lo hacen en el relato. Por eso relato. Porque no lo van a hacer. Porque la verdad que además las Fuerzas Armadas ya fueron no solo cuestionadas y vejadas
después del 73, están muchos pagando con cárcel, muchísimos aún con acusaciones falsas, con falsas promesas, y están todos en la cárcel. O sea, por poner un ejemplo concreto que ocurrió la semana pasada, cuando se estaba discutiendo, si mal no recuerdo, claro, el martes, fue el día antes del Día del Trabajador, la regla del uso de la fuerza había dado la urgencia. Muchos dijeron, oye, legislemos hasta total despacho. ¿Qué significa eso? Que iban a legislar todo el día hasta que se aprobara la ley. Da lo mismo si esto iba a ser a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Ese fue el acuerdo que llegaron. Lo votaron en la Comisión de Seguridad, que está fusionada con la Comisión de Defensa. ¿Sí? De Constitución. Y se opuso, necesitan unanimidad, y se opuso la diputada Orsini. Claro, la diputada que es del oficialismo. O sea, la misma ministra del Interior estaba presente. Los Express también. Pidiendo despachar esto lo más rápido posible, y una parlamentaria de su propio partido, de su propia coalición, vota en contra y no da la unanimidad para el total despacho. O sea, ahí uno ve que las acciones, lo que uno firma, donde uno pone la boca, no pone la firma tampoco. Exactamente. Entonces, ahí uno ve esa consistencia entre el relato y los hechos concretos. Yo creo que esto va a avanzar, y no tengo ninguna duda de que se va a despachar pronto, porque la configuración hoy día del Congreso, que en su inicio fue 50-50, ahora tiene mayoría opositora, y en la oposición sí hay un relato consistente con las acciones también. De hecho, yo le diría que sea algo bien curioso que hablamos delante. La oposición acá le da un cheque en blanco al gobierno. O sea, básicamente le dice, usted ponga cualquier norma que sea de seguridad, y el gobierno sabe que tiene los votos garantizados. Es como al revés. El problema está en los parlamentarios del propio gobierno. Claro. Entonces yo creo que va bien, eso va a ir bien. Yo creo que vamos a tener noticias pronto. Lo que yo veo que no genera consenso y no se va a aprobar es el tema de la justicia militar. Sí, no, todavía no es este gobierno. Yo pienso que si así, sería para el próximo gobierno con suerte. Acá también se ha caricaturizado el debate. Muchos que están diciendo, esto fue como cuando se hablaba del COSENA, ¿no? Cuando el presidente, el mismo presidente actual que habló del COSENA, cuando él era oposición, lo cuestionaba, decía que era un órgano de la dictadura. Y el presidente Piñera convoca al COSENA para el estallido. ¿Cómo? Esto es un resabio, estamos volviendo a la época de esto es dictadura, el COSENA no puede ser. Y todos en contra. Y Hoy día el presidente Boris ya convocó al COSENA durante su gobierno. Hace meses convocó al COSENA. Entonces, ¿por qué digo que es una caricatura? Porque el COSENA que existía en la redacción original de la Constitución del 80 no es el mismo COSENA que está hoy en día. Ha sido modificado muchas veces. Antes el COSENA se podía autoconvocar. La rama del ejército podían autoconvocar al COSENA. Ahora lo convoca el presidente. Ahora lo integra también el presidente de la Corte Suprema, lo integra también el Contralor General de la República. Entonces estamos hablando de dos órganos que, si bien se llaman fonéticamente y pareciera que son lo mismo, el COSENA, son dos cosas completamente distintas. Yo veo que eso mismo ocurre también con los tribunales militares, que alguien piensa que la justicia militar, si es que se aprueba, va a ser la regla general, entonces ahora los civiles quedamos desprotegidos. No, si los civiles siempre son juzgados por la justicia civil. Siempre. Claro. Siempre. Esto solamente sería para los uniformados y no como regla general. Porque además pueden acceder después a la Corte Suprema. Sí, porque los tribunales militares también están sujetos a la Corte Suprema. Pero el punto acá es que hay muchos que están caricaturizando que entonces ahora cualquier caso donde esté involucrado alguien de las Fuerzas Armadas va a ser resuelto por la justicia militar. No. Lo que se propone es que solamente en 4 casos, que podríamos discutir esos 4 casos, pero lo que se propone hoy es que solamente en 4 situaciones, cuando hay estado de excepción constitucional, cuando se están protegiendo los límites fronterizos o la infraestructura crítica, y en el caso de las votaciones, solamente en esos 4 casos, cuando haya alguna imputación a algún miembro de la Fuerza Armada o Carabineros, que en esos casos resuelva la justicia militar. Pero son 4 casos muy específicos, que uno podría discutir si están bien esos 4 casos o si debiera existir, pero lo que voy es que hay que dejar de caricaturizar esto de que vamos a volver a la justicia militar general y casi que la justicia ordinaria va a ser la excepción a la regla, cuando eso no es lo que se está proponiendo en un primer punto. Eso, sin prejuicio de lo que acabo de señalar, pinta mal en el sentido de que hoy en día yo diría que hay una mayoría que está en contra de innovar en esa materia, porque en el tema de la urgencia ven que lo más urgente es lo otro, la regla del uso de la fuerza, los protocolos,
El tema también de la ley antiterrorista. Que también hay un complejo ahí, que el Partido Comunista levantó, que no está a favor de la figura, no sé si lo han escuchado, lo de los lobos solitarios. Claro, eso sería bueno explicar, no sé, Víctor, ¿podría explicar un poco de qué se trata esta nueva ley antiterrorista? Sí, esta nueva ley antiterrorista es bastante moderna porque se elimina el elemento subjetivo que se exigía antes, que era la intención de la persona que comete el delito terrorista de generar este pánico, de generar este miedo en la institucionalidad. Ahora ya no se exige este elemento subjetivo que hacía tan difícil de juzgar a las personas por esta ley. Se elimina. Solamente se tiene que comprobar esto, que haya pánico, que se haya tratado de socavar nuestra institucionalidad. Y dentro de este gran cambio que hay, que es la modernización que se está haciendo a la ley de inteligencia, hay un punto que se llaman los lobos solitarios, ¿no es cierto? Que en términos jurídicos se llama el terrorista inconexo, que es una persona en la que no tiene ningún vínculo con una asociación terrorista, pero que comete un acto terrorista. Y el Partido Comunista ha mostrado su ferviente rechazo a aquella norma, a pesar de la recomendación, por ejemplo, del fiscal nacional Ángel Valencia, y a pesar de que la mayoría y la transversalidad de los parlamentarios están a favor. ¿Por qué dice el fiscal Valencia? Porque dice todos los últimos casos que han llegado a condena pasados por la ley antiterrorista fueron lobos solitarios. Fueron personas que no estaban asociadas a ningún grupo terrorista, pero que sí cometieron un acto terrorista, como ocurrió, si no me equivoco, en el Banco de Chile, que pusieron un Banco de Estado, creo, pusieron una bomba. También le enviaron un paquete de bomba a Óscar Landerreche cuando era presidente de Codelco, y así. Todos estos lobos solitarios cometieron actos terroristas, porque se trata de socavar y de generar miedo en la ciudadanía de que esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, ahí yo veo también una especie de que el Partido Comunista se está tratando de desmarcar de este relato, de que vamos con la seguridad y todo, yendo en contra. Y es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque yo le quiero recordar a nuestros radioescuchas que el Partido Comunista es el partido más importante del gobierno. Es el partido que solo tiene más parlamentarios, que tiene, bueno, no solo parlamentarios de la Cámara de Diputados, sino que tiene senadores. También tiene los ministerios más importantes. La CGGOV, la Secretaría General de Gobierno, es de la ministra Vallejo. El Ministerio de Educación es del ministro Cataldo. El Ministerio del Trabajo es de la ministra Jara. Claro. Entonces, y varias subsecretarías también. Entonces, que el Partido Comunista esté... Maya Fernández. No, pero ella es socialista. Ya. Pero es bastante importante que... O sea, no es importante, es relevante que el Partido Comunista esté en contra, porque pone al presidente en una encrucijada. Apoya esta figura de los lobos solitarios, que el fiscal Ángel Valencia está a favor, o va con el Partido Comunista y se opone. Vamos a ver en qué, el problema qué es lo que termina ocurriendo. La ley antiterrorista actual es que es muy difícil ser invocada y que tenga éxito. Entonces se quiere avanzar hacia una figura donde, como decía Víctor, un día si uno quiere lograr la condena de alguien por terrorismo, tiene que probar que él quería lograr que la autoridad hiciera algo a su favor, pero dejamos de mirar el hecho en sí, sino nos enfocamos en el móvil, ¿no? La intención. Ahora tiene más relevancia en esta nueva ley antiterrorista el acto terrorista en sí, más que la intención. Entonces yo creo que ahí hay un cambio bien relevante. Y lo otro que me parece bien importante es lo de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, que yo también comparto lo que decía Víctor, que a veces parece bien innecesario. A mí me da la impresión, porque claro, vamos a generar toda una burocracia nueva, un nuevo Ministerio de Seguridad. Sí. Cuando eso, me da la impresión a mí que estamos creando mucha burocracia. ¿Vale la pena otro Ministerio de Seguridad? Es complejizar porque también va a tener subsecretaría. Sí. O sea, ¿por qué eso no es una subsecretaría del Ministerio del Interior? Claro. Y aparte, pero lo que se ha criticado no es por ese lado. Lo que se ha criticado, y que se rechazó incluso por parte de la oposición, fue que se está transitando de manera como bien subterfugia a la figura de un primer ministro. Porque nosotros sabemos que los regímenes que son semipresidenciales tienen un presidente y un primer ministro. Entonces acá lo que se está haciendo es quitarle todas las facultades de seguridad al Ministerio del Interior y dejar al Ministerio de la Seguridad. Entonces te queda un Ministerio del Interior que solamente va a haber cuestiones políticas de gobierno interno como superior, como un supraministro, y en el fondo eso es como crear subterfugiamente una figura del primer ministro con otro nombre. Esa es como la crítica de la oposición actual a ese proyecto.
Entonces va a tener el presidente dedicado a cuestiones de representación externa, y luego va a tener a este Ministerio del Interior, que va a ser como una especie de supraministro, que en el fondo, y lo que más grave a mi juicio, que no va a tener responsabilidad política por la mala gestión en seguridad, porque eso va a estar en el Ministerio de Seguridad. Entonces va a tener un ministerio 100% político, 100%. Viendo las relaciones entre los demás ministerios y en la estructura, digamos, de los funcionarios públicos, pero va a tener también un Ministerio de Seguridad que sí va a ser responsable del acto de seguridad. O sea, a mí me parece que es inoficioso justamente porque se genera más burocracia, a mi juicio, innecesaria. Esto podría ser, si realmente queremos darle... Esto podría ser una subsecretaría. Bueno, pongámosle subsecretaría... bueno, que de hecho ya existe incluso. ¿Qué es la subsecretaría del Interior? Que es la subsecretaría del Interior. Y por último, si quieren hacer una subsecretaría, hagamos una subsecretaría nueva, está bien, y pongámosle función específica. Pero generar todo un monstruo de aparataje público que tampoco nos va a garantizar resultados, porque el problema hoy en día no es que falte un ministerio que haga propuestas de seguridad. El problema hoy en día es de certeza jurídica a las policías. De la certeza y de la gestión de los instrumentos que ya existen. Sí. ¿No? Eso yo creo que es el gran problema que tenemos, Perfecto. hoy en día. Sí, y hay otra cosa también que es relevante, que no se legisló en el primer trámite y ahora en el Senado se va a poner sobre la mesa, es quién va a coordinar a nivel regional, el tema de la seguridad. ¿Quién lo va a coordinar? Ahora lo estaría coordinando la delegada presidencial regional, Sofía González en este caso. A mí no me parecería pertinente. O se va a crear... La Seremi de Seguridad. Claro, la Seremi de Seguridad. Seguramente se va a crear la Seremi. O se le va a entregar... No se le va a entregar, no creo esa atribución a los gobiernos regionales. Pero también es una bajada que yo veía a varios parlamentarios en el Senado decir, vamos a tener que darle una bajada a esto a nivel regional, si no, no va a servir. Si no, claro, si no van a haber muchas autoridades, dicho coloquialmente, pisándose la cola, ¿no? O algunas que van a decir, yo estoy a cargo de la seguridad, o quizá ninguna de las dos va a querer hacerse cargo, porque va a decir, no, que esto le corresponde a otro. Y en materia de seguridad, yo creo que este tipo de innovaciones hay que verle con bastante... ¿Este ministerio se ha visto que ha resultado en algunos otros países? ¿Ustedes que tienen evidencia? Yo veo, hay una que es el... Por ejemplo, en España existe un Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, en Argentina. Ahí ya tengo latente. A la ministra de Seguridad de Javier Milei, que es Patricia Bullrich. Que ha sido bastante, proactiva. Yo la he visto, la veo en redes sociales, pero claro, una cosa es Chile. Sí, una cosa también es lo que hace para las redes sociales y otro para lo que hace realmente, y si es que sus medidas han tenido real impacto para controlar la delincuencia en Argentina. Muchas gracias, Maximiliano, muchas gracias, Víctor, por esta tarde. Ha sido muy interesante la conversa, en realidad, porque ustedes ponen la mayoría de los temas, pero para que nuestros auditores sepan de qué estamos hablando y se interioricen. Así que será hasta el próximo lunes en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Muy buenas tardes, estimados auditores. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado... Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,